Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? A ti un abrazo y a todo tu auditorio. Gracias, Isabel. También te mandamos un abrazo. Gracias por atender esta llamada. Oye, Isabel, bueno, Gracias. pues se va a dar esta elección en la Suprema Corte de Justicia. Tú eres una luchadora en cuestiones de justicia. ¿Qué opinas? ¿Qué esperas de esta elección? ¿Se podría dar que estuviera la primera mujer al frente de la Suprema Corte? Pues ojalá que sí, mira, yo creo que estamos, como tú bien acabas de describir, ante un gran reto, y cuando me refiero a un gran reto, no es únicamente por todo lo que tiene que hacer la Suprema Corte, que es mucho, como es fijar las directrices bajo las cuales se debe de regir el Poder Judicial, es el que debe de buscar la transparencia, el que no haya corrupción, en fin, creo que tiene un gran reto, sobre todo como está actualmente en nuestro país. Pero ahora por vez primera tenemos la gran oportunidad de que se juzgue con perspectiva de género. Ujú. Recordemos que hasta el día de hoy, bueno, ya ha habido mucho avance en leyes respecto a perspectiva de género, incluso se ha pedido y en algunos casos así existen ministerios públicos, mujeres especializados para atender el tema de género, jueces se están capacitando precisamente con siendo mujeres las jueces para la perspectiva de género. Entonces me parece que hoy los varones de la Suprema Corte de Justicia tienen ante sí un reto, permitir, y digo permitir como si nos dieran permiso a las mujeres, pero permitir la alternancia a perspectiva de género en que por vez primera una mujer pueda ser presidenta, pueda asumir esta gran responsabilidad y sobre todo con la perspectiva de género. Yo creo que si hoy se le niega esta oportunidad a la ministra Margarita, van a pasar muchísimos años para que se vuelva a dar este mismo tema. Recordemos que la ministra Olga Sánchez Cordero, que es la otra mujer, bueno, está por prescribir ya en el 2015 su mandato y solamente quedaría una mujer. Que por cierto esperemos que en las siguientes elecciones, bueno, también haya más mujeres en la Suprema Corte y no como actualmente está sucediendo. Entonces, bueno, la ministra Luna Ramos tiene varias características. La primera, y empezó como mecanógrafa en el Sí. Poder Judicial, conoce todo el sistema desde el principio, tiene una gran trayectoria, cuenta con una gran reputación, que quiero decirte que todos están en las mismas condiciones de conocimientos. Aquí el plus que tenemos con la ministra es la cuestión de que por vez primera sería una mujer quien ocupe este cargo, y creo que ahí es donde está la riqueza y ojalá que se dé. Isabel, estamos a un día prácticamente de terminar este 2014. Tú presides esta organización Alto al Secuestro. ¿Qué balance nos puedes dar? Y sobre todo, siguiendo con el tema de la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo han sido las autoridades receptivas o no para este tipo de denuncias a lo largo de este año? Fíjate que no hemos tenido la mala fortuna, recordaremos en la Suprema Corte el caso Florence Cassés, y no podemos olvidarlo porque fue algo que marcó muchos parámetros en contra de las víctimas y sí en favor de los imputados, como cual, por ejemplo, el que alguien siendo culpable y habiéndose probado que su culpabilidad, bueno, pues se le dejaba libre. Creo que eso es algo contra lo que tendremos que luchar en este país para tratar de recuperar la dirección, porque nosotros estamos en favor de los derechos humanos y del debido proceso. Nada más que algo que la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial tiene que entender es que el de los derechos humanos deben de ser también para las víctimas, no Claro. únicamente para las víctimas del poder, sino también para las víctimas del delito. Y hasta hoy hemos visto que la mayor parte de las veces se ha privilegiado lo contrario, algo que yo admiro precisamente en la ministra Luna Ramos, igual que Luis María Aguilar, pues es que han luchado por los derechos de las víctimas y han tratado de estar en ese equilibrio de no desampararlas. Y bueno, el 20 constitucional es muy claro, él dice que deben de proteger al inocente y que no quede impune el delito, y eso es lo que hoy tendrá el gran reto a la Suprema Corte de Justicia. Están trabajando de manera aislada, muy separada, dos temas que tú mencionas, Isabel. El respeto a los derechos humanos, en este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la aplicación de la justicia, en este caso la Suprema Corte, ¿trabajan de lado diferente? ¿Crees que habría de haber una mayor coordinación en estos dos organismos? Yo creo que sí, debe de haber una mayor coordinación y también debe de haber como un parámetro, una guía con la que se pueda juzgar
en base a los derechos humanos, porque si bien es cierto que todos sabemos qué son los derechos humanos, lo cierto es que no todos lo ponderan igual. Esto es, no hay el mismo criterio a lo mejor entre un juez, un magistrado o la Suprema Corte de Justicia. Y creo que tanto derecho tiene un procesado como lo tiene una víctima. Del lado del procesado tenemos un probable responsable, pero del lado de la víctima seguro sí tenemos una víctima. Entonces, ¿cómo entender que se pongan en un segundo término los derechos de las víctimas? Por eso es que te digo que el reto es mayúsculo, enorme. Impartir justicia, tener confianza los ciudadanos en que el Poder Judicial puede impartir esa justicia, en transparentar y en hacer una gran limpia también dentro del Poder Judicial, que también hay mucha corrupción, y lo digo de verdad con mucha tristeza y con mucho respeto, pero también hay una gran corrupción. Hemos pedido que también el Poder Judicial sea certificado. No entendemos por qué únicamente certifican a policías y a ministerios públicos, y la última cadena, que es la más importante, porque es la que corona, es la que sentencia o es la que absuelve, pues no está certificada. Eso es absurdo, ¿no? Así es. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, quiero aprovechar esta llamada para que nos platiques un poco sobre cómo está la situación de los secuestros en entidades que han sido noticia a lo largo del año. En el caso de Guerrero, en el caso de Michoacán, ¿ha habido alguna disminución, dado que el gobierno federal ha intervenido directamente en esos estados, o cómo se ha comportado el caso del secuestro? Fíjate que no, por desgracia, el caso del secuestro va al alza. Terminamos entre el año 2013 y 2014 con un 29.9% más de secuestros que el año pasado. Y por otro lado, también tenemos estados donde sí ha habido mejorías, como es Nuevo León, como puede ser Chihuahua, el propio Chihuahua, pero lo cierto y verdadero es que si nos vamos a los números, seguimos teniendo mucho más secuestros en Guerrero. De hecho, Acapulco es el municipio con mayor número de secuestros. Después sigue Morelos, después sigue Ecatepec, después sigue Nezahualcóyotl y Michoacán. Digamos que estos son los 5 municipios con mayor número de secuestros. Y por desgracia, bueno, pues sí fueron al alza, ¿no? Fíjate, Isabel, que hace unos momentos estabas platicando precisamente del caso del Estado de México, y ahorita nos mencionas algunos municipios. Preocupa un poco, ¿no?, este incremento en el Estado de México, que además no se habla tanto como otras entidades, pero el Estado de México se está volviendo una situación preocupante, ¿no? Yo creo que ya está desde hace un buen rato preocupante, y no veo que haya una verdadera política franca para poder abatir el problema de la inseguridad. Yo esperaría que en el siguiente año el gobernador sí tenga ya más claro qué estrategia se va a seguir para tratar de abatir este problema. Isabel, por último, ¿qué viene para la organización Alto al Secuestro hacia 2015? ¿Qué planes tienen de trabajo? ¿Tienen planteado alguna reunión con autoridades, en este caso, por ejemplo, de la Suprema Corte, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Qué viene a inicio de 2015 en esta lucha que llevan a cabo? Gracias. Pues mira, una de las propuestas que tenemos es que haya un diálogo verdadero con la Suprema Corte de Justicia, más que un observatorio que a veces se convierte en burocracia. Lo que queremos indudablemente es que haya un diálogo para poder atender todo el tipo de casos de víctimas que no tienen acceso a ello. Pues Isabel Miranda de Wallace, estaremos muy pendientes de todas las acciones que lleven a cabo durante 2015. Te mandamos un abrazo, feliz año y gracias. Gracias a ti y un abrazo. Gracias a Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro.